Comenzaremos ahora con la segunda parte de nuestra serie de 3 videos sobre el tema 3, antígenos y anticuerpos. En el primer video de esta serie discutimos la parte de antígenos. En este segundo video comenzaremos a discutir sobre anticuerpos, su estructura y naturaleza química, las funciones efectoras mediadas por las moléculas de inmunoglobulina y qué son anticuerpos policlonales y monoclonales. Los invitamos a que completen su estudio de este tema viendo los otros 2 videos de la serie. Pasemos pues a estudiar qué son los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas de naturaleza glicoproteica producidas por células del linaje B, es decir, por los linfocitos B o las células plasmáticas, y que se unen de manera específica con los antígenos. Si hacemos una separación electroforética de las proteínas del suero sanguíneo, vamos a encontrar que las moléculas de anticuerpo se ubican principalmente en la fracción gamma de las globulinas. Por eso también se las ha llamado inmunoglobulinas. Sin embargo, es posible que parte de las moléculas de anticuerpos se ubiquen en otras fracciones, como la beta-globulina, en el caso de la IgM. Los anticuerpos están formados por una estructura básica de 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas idénticas, denominadas también cadenas H por el inglés heavy, y 2 cadenas livianas idénticas, denominadas también cadenas L. Estas 4 cadenas están asociadas entre sí por medio de enlaces disulfuro, de manera que el tratamiento con mercaptoetanol, al romper estos enlaces disulfuro, transformaría a la molécula de anticuerpo en las 4 cadenas básicas que ya hemos mencionado, 2 cadenas pesadas idénticas y 2 cadenas livianas idénticas. Así se representa en la figura inferior izquierda de esta diapositiva. La figura inferior derecha representa lo que resulta de la digestión de la molécula de anticuerpo por la enzima papaína. Esta enzima rompe la molécula en una región conocida como bisagra, generando 3 fragmentos. 2 fragmentos idénticos formados por la asociación entre una cadena liviana y parte de la cadena pesada, y un tercer fragmento formado solo por cadenas pesadas. Los fragmentos formados por cadenas livianas y pesadas tienen la capacidad de unirse al antígeno, por lo cual se han denominado fragmento FAB, mientras que el fragmento formado por las cadenas pesadas tiende a cristalizar, por lo cual se ha denominado fragmento FC. La digestión de la molécula de inmunoglobulina por acción de la enzima pepsina, como se ilustra en la figura central inferior de esta diapositiva, degradaría totalmente el fragmento FC, dejando un único fragmento conocido como fragmento FAB', el cual estaría formado por las cadenas livianas y parte de la cadena pesada, unidas entre sí por enlaces disulfuro. Este fragmento conservaría la capacidad de unirse al antígeno, pero tendría la versatilidad de poder hacerlo con 2 epítopos en forma simultánea. En esta figura se presenta una imagen de la estructura de la molécula de inmunoglobulina, pero incorporando detalles adicionales. En la parte superior de la figura estaría el extremo amino terminal de la molécula, en la parte inferior el extremo carboxilo terminal. Vemos ahora que hay distintos colores en las distintas regiones de las cadenas livianas y pesadas para representar que la cadena polipeptídica se pliega en dominios discretos. La parte superior de las cadenas, es decir, el extremo amino terminal, es una región variable, es decir, una región que es distinta entre las distintas inmunoglobulinas dependiendo de su especificidad. La parte inferior de cada cadena, es decir, el extremo carboxilo terminal, es una región constante, comparable entre distintas moléculas de inmunoglobulina independientemente de su especificidad. Esta región constante nos permite clasificar a las cadenas livianas en 2 clases: cadenas livianas kappa y cadenas livianas lambda.
mientras que las cadenas pesadas, en base a su región constante, pueden ser clasificadas en 5 clases: cadenas mu, gamma, alfa, delta o epsilon. En resumen, lo que hemos presentado hasta el momento nos dice que cada molécula de inmunoglobulina está formada por 2 cadenas pesadas idénticas y por 2 cadenas livianas idénticas. Las cadenas livianas pueden ser de tipo kappa o lambda. Las cadenas pesadas pueden ser de tipo mu, gamma, delta, alfa o epsilon. De acuerdo a la clase de cadena pesada, se definirá el isotipo de la molécula de inmunoglobulina. Ya hemos mencionado que tanto las cadenas livianas como las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas se pliegan en dominios funcionales discretos. Estos dominios están estabilizados por la presencia de enlaces disulfuro intracatenarios. Así, cada cadena liviana estaría formada por un dominio variable en el extremo aminoterminal y por un dominio constante en el extremo carboxilo terminal, denominados VL y CL respectivamente. En el caso de las cadenas pesadas, estarían formadas por un dominio variable VH y por varios dominios constantes, denominados sucesivamente CH1, CH2 y CH3, en el caso de las cadenas pesadas gamma, alfa y delta. Las cadenas pesadas mu y epsilon tendrían un cuarto dominio constante, CH4. Los dominios variables de cada cadena serían los responsables de unirse al antígeno, mientras que los dominios constantes, especialmente de la cadena pesada, serían responsables de mediar la actividad biológica de las moléculas de inmunoglobulina. En el primer video de esta serie vimos cómo las moléculas de proteínas se pueden plegar en distintas formas tridimensionales, una de las cuales es la conocida como hoja plegada beta. Este tipo de plegamiento es aprovechado para formar los dominios funcionales de las moléculas de inmunoglobulina. En este caso, distintos segmentos de la cadena polipeptídica se asocian entre sí en forma de hebras antiparalelas que estabilizan la unión entre ellas formando puentes de hidrógeno. Los residuos de aminoácido, por su parte, se disponen en forma muy organizada y en forma alternativa, las cadenas laterales R de cada uno de ellos se disponen unas hacia la parte superior y otras hacia la parte inferior del plano. Así, cada dominio funcional de una molécula de inmunoglobulina estaría formado por 2 hojas plegadas beta, que se colocarían una sobre la otra y estarían unidas entre sí por un enlace disulfuro entre ambas. En esta diapositiva se representa un dominio constante de cadena liviana en color rosado y un dominio variable de cadena liviana en color marrón. Fíjense que las hebras antiparalelas que forman las regiones plegadas beta, representadas en este gráfico por flechas, están conectadas entre sí por regiones de la cadena polipeptídica que se pliegan en forma más laxa. En el caso del dominio variable, hay unas regiones conectoras representadas en color azul. Estas son las que representan el sitio de unión al antígeno. Cuando se comparan entre sí la secuencia de aminoácidos de los dominios variables, tanto de cadena pesada como de cadena liviana, de varios anticuerpos, se hace evidente que hay ciertas regiones de esos dominios donde la variabilidad es mayor, y esas regiones se corresponden con las hebras representadas en azul en la diapositiva anterior. Esos segmentos de la cadena son los responsables de interactuar con el antígeno. Por lo tanto, también se conocen como regiones determinantes de complementariedad. Son regiones hipervariables. En esta figura se representa del lado izquierdo y en color amarillo verdoso al antígeno constituido por la hemaglutinina del virus de la influenza, interactuando con su anticuerpo específico representado a la derecha de la figura. De color azul se presenta la región variable de la cadena pesada, mientras que de color
amarillo rojizo se presenta la región variable de la cadena liviana. Noten cómo solo una parte de la molécula de antígeno interactúa con el anticuerpo. Esta parte es el epítopo. Asimismo, del anticuerpo, solo una región interactúa con el antígeno. Esta es la que vimos en las diapositivas anteriores, que es la región determinante de complementariedad. Es evidente en esta figura que tanto el antígeno como el anticuerpo deben tener estructuras complementarias entre sí para permitir que la interacción entre ambos sea óptima. Ya hemos estado estudiando cómo las cadenas polipeptídicas que forman a la molécula de inmunoglobulina se pliegan en dominios funcionales discretos. Otras moléculas que también participan en la respuesta inmunitaria tienen estructuras tridimensionales muy parecidas a los de la molécula de inmunoglobulina, con regiones muy semejantes a los dominios constantes o a los dominios variables de las moléculas de inmunoglobulina. Todas estas moléculas que tienen estructura tridimensional parecida se han agrupado en una superfamilia, la superfamilia de las inmunoglobulinas. En esta diapositiva se representan tres moléculas que forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. A la izquierda se representa una molécula de inmunoglobulina M anclada a la membrana de un linfocito B. La membrana se representa como una franja amarilla en la región inferior de la figura. En este punto de nuestro estudio ya nos debe resultar más sencillo identificar y describir la estructura de la molécula de inmunoglobulina. Sus dos cadenas livianas, cada una con un dominio variable y un dominio constante, y sus dos cadenas pesadas idénticas, cada una con un dominio variable en la región aminoterminal y 4 dominios constantes. En este caso, como es una molécula anclada a la membrana celular, también vemos un dominio transmembrana y una pequeña cola intracitoplasmática. En la figura central de la diapositiva se representa otra molécula que, si bien no es un anticuerpo, comparte estructuras tridimensionales parecidas a la molécula de inmunoglobulina. Es el heterodímero Ig-alfa Ig-beta. Esta es una molécula que también se expresa en los linfocitos B en asociación cercana a la inmunoglobulina de membrana. Como vemos, está formada por dos cadenas polipeptídicas que están unidas entre sí por un enlace disulfuro. Cada cadena polipeptídica tiene un dominio similar al dominio constante de las cadenas de inmunoglobulina. Por eso forma parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La tercera molécula representada a la derecha de la diapositiva es un receptor de linfocitos T, un TCR, una molécula que ya hemos mencionado antes en esta presentación como responsable del reconocimiento específico de los antígenos. Bien, el TCR está formado por dos cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales tiene en su extremo aminoterminal un dominio similar al dominio variable de las moléculas de inmunoglobulina, y hacia el extremo carboxilo terminal cada una tiene un dominio similar al dominio constante de las moléculas de inmunoglobulina. Por lo tanto, el TCR también forma parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. En esta diapositiva se nos presentan otras moléculas, algunas de las cuales ya hemos mencionado durante nuestra discusión de este tema y que son importantes en la respuesta inmunitaria. En la parte superior izquierda vemos representadas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Vemos como en parte de su estructura tienen dominios similares a los dominios constantes de la inmunoglobulina. Las moléculas CD2 y CD3, representadas en la parte inferior hacia el centro, también son expresadas por linfocitos T. Las moléculas CD4 y CD8, que también son expresadas por los linfocitos T, también comparten dominios similares a los dominios variables y a los dominios constantes de las moléculas de inmunoglobulina. Por lo tanto, todas estas moléculas, aunque no son anticuerpos, forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Otras moléculas importantes en la interacción célula-célula también forman parte de esta superfamilia.
VCAM1, ICAM1, ICAM2, LFA3. Los receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas, unas moléculas a las cuales vamos a dedicar una sección especial más adelante en esta presentación, también forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Pasaremos ahora a discutir las funciones biológicas asociadas con las moléculas de inmunoglobulina. Nosotros hemos dedicado una parte considerable de esta presentación a discutir sobre la estructura de la molécula de anticuerpos. Y esto tiene sentido porque la estructura define la función de la molécula. Ya hemos visto cómo el anticuerpo tiene una región variable, una región que es distinta entre los anticuerpos dependiendo de la especificidad, dependiendo de a qué antígeno reconozca. Y tiene sentido, porque para poder interactuar con un antígeno es importante que la estructura del anticuerpo sea complementaria a ese antígeno. Por lo tanto, la región variable va a permitir que la estructura del anticuerpo sea la apropiada para interactuar con su antígeno. Ahora bien, unirse al antígeno, si bien es una función crucial en la molécula de anticuerpo, no es la única función que cumple. Una vez que el anticuerpo se une con su antígeno, es importante que se comunique con el resto del sistema inmunitario para que se den las acciones necesarias para responder en forma apropiada al antígeno reconocido. Estas funciones efectoras son mediadas principalmente por la región constante de la cadena pesada de la molécula. En esta diapositiva se presentan dos virus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo. El SARS-CoV, representado a la izquierda en un recuadro color azul, y el SARS-CoV-2, representado a la derecha de la diapositiva en un recuadro color rojo. Este último el causante de la actual pandemia por COVID-19. Ambos virus, para poder infectar a su célula blanco, deben interactuar con ella a través de un receptor conocido como AC2. Esta interacción la llevan a cabo a través de una proteína que está en la envoltura viral, la proteína de espiga o spike protein en inglés. En la parte derecha de esta diapositiva, en la figura identificada con la letra A, se representa esta interacción entre el virus y su célula blanco que puede conducir a la infección. Ahora bien, cuando el virus infecta a un individuo, como parte de la respuesta inmunitaria se pueden producir anticuerpos, algunos de los cuales serán específicos contra la proteína de espiga, la spike protein. Eso se representa en la parte central de la diapositiva en la figura identificada con la letra B. Si estos anticuerpos específicos contra la proteína de espiga se unen a esta proteína, entonces pueden bloquear la interacción de la proteína de espiga con el receptor celular que es necesario para que se dé la infección viral. Entonces, la sola unión del anticuerpo con su antígeno específico bloquearía la infección viral. Esta función del anticuerpo se conoce como neutralización. Entonces, para neutralizar a un microorganismo como un virus, basta con que el anticuerpo se una a la estructura viral necesaria para interactuar con el receptor en la célula blanco. Pero la mayor parte de las veces, para la mayor parte de los antígenos, la única unión del anticuerpo con su antígeno no es suficiente. Se requieren funciones adicionales que vamos a estudiar en esta diapositiva. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, comenzando en la parte superior central, podemos ver una descripción de estas distintas funciones. Ya hemos mencionado la primera de ellas, la neutralización, en la cual uniéndose a una estructura en el microorganismo, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria e incluso una toxina, se puede bloquear la infección o el efecto dañino de la toxina. Otra función es la opsonización. Cuando un anticuerpo se une con un antígeno, puede ser reconocido por células fagocíticas a través de receptores para la porción Fc expresado en estas células. Entonces, un antígeno cubierto por anticuerpos es más fácilmente identificado por células fagocíticas y más fácilmente endocitado. Eso es opsonización. Una tercera función es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos.
ADCC, por sus siglas en inglés. En este caso, una célula blanco, que puede ser una célula infectada por un virus o una célula transformada neoplásicamente, puede expresar antígenos particulares que puedan ser reconocidos por anticuerpos específicos. Si esta célula blanco está cubierta por esos anticuerpos, va a ser más fácilmente reconocida por células con capacidad citotóxica, como las células NK, los macrófagos, eosinófilos o neutrófilos, que expresan receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina. Una cuarta función es la activación de complemento. La unión del anticuerpo con su antígeno puede activar esta cascada de proteínas séricas que resultará en la lisis de microbio, un proceso inflamatorio o en opsonización, esta vez mediada por proteínas del complemento para las cuales existen receptores en las células fagocíticas. Finalmente, la unión del antígeno con el anticuerpo puede mediar la desgranulación de células como mastocitos y basófilos. En estas células existen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, la cual, al interactuar con sus antígenos específicos, conocidos como alergenos, puede iniciar una cascada de señalización que inducirá la liberación de los mediadores contenidos en los gránulos de estas células, dando origen a una reacción de hipersensibilidad conocida como proceso alérgico. Vemos pues cómo una buena parte de las funciones biológicas asociadas a los anticuerpos están mediadas por la porción Fc de la molécula, esa porción constituida por la región constante de las cadenas pesadas. También es importante que recordemos que hay 5 tipos de cadenas pesadas descritas, las cuales a su vez definen la clase o el isotipo de los anticuerpos. Los diferentes isotipos de las inmunoglobulinas están asociadas con distintas funciones biológicas. En este caso vamos a presentar a la IgG. La IgG es el anticuerpo más abundante en circulación. 80% de las inmunoglobulinas séricas son del isotipo IgG. Es importante que recalquemos que hay 4 subclases de IgG descritas que tienen entre un 90 y un 95% de homología. ¿Qué funciones están asociadas con las IgG? Bueno, las IgG son los anticuerpos que pueden cruzar la placenta, así que son importantísimas en la protección del feto y del bebé recién nacido. También tienen la capacidad de activar el sistema de complemento. Pueden mediar el proceso de opsonización y también procesos de ADCC. La inmunoglobulina M, por su parte, es un isotipo que representa entre el 5 y el 10% de las inmunoglobulinas séricas. Al observar la figura en esta diapositiva nos damos cuenta de que se introduce un cambio importante a lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Y es que la IgM en circulación se presenta en forma de pentámero. Es decir, 5 de las estructuras básicas que hemos estado estudiando hasta el momento, 5 monómeros, se asocian entre sí por medio de enlaces disulfuro estabilizados por una molécula conocida como cadena J. En esta forma es como está la IgM en circulación. ¿Con qué se asocia este isotipo? Usualmente es el primer isotipo que se produce, entonces se asocia con respuesta primaria ante un antígeno, con primera respuesta ante un antígeno. Además tienen mayor valencia, es decir, como son 5 monómeros, tienen hasta 10 sitios de unión al antígeno disponibles para unirse a su epítopo específico. Se han asociado también con activación de complementos y son transportadas a la mucosa, así que también son importantes en la respuesta inmunitaria a nivel de mucosas, por ejemplo, la mucosa intestinal. La IgA, por su parte, representa entre el 10 y el 15% de las inmunoglobulinas séricas. Sin embargo, su principal función sin duda es en la respuesta inmunitaria de mucosas, ya que esta es la principal inmunoglobulina de las secreciones externas. Como las mucosas abarcan un área tan grande, la IgA es la inmunoglobulina que se produce en mayor cantidad en nuestro organismo. En circulación se presenta como monómero, es decir, la estructura básica que ya hemos estado estudiando. Pero en las mucosas y en otras secreciones se presenta en forma de dímero, es decir, 2 monómeros se asocian a través de una cadena J y así es como se secreta. ¿Qué funciones están asociadas con este isotipo?
Ya hemos mencionado la inmunidad de mucosas, también la inmunidad en el recién nacido porque es una inmunoglobulina que es suministrada a través de la leche materna. Es importante en el proceso de neutralización de bacterias comensales y patógenas, especialmente a nivel de las mucosas, y allí tienen una importancia muy grande para evitar el proceso inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal. También participa en procesos de opsonización, ADCC y desgranulación de granulocitos. La IgA cuenta con un sistema de transporte muy eficiente que le permite ser trasladada desde la submucosa donde es producida hasta la luz de la mucosa donde ella va a cumplir su principal función. La inmunoglobulina D presenta una concentración muy baja en suero, pero se expresa en los linfocitos B maduros vírgenes junto con la IgM. La inmunoglobulina E, por su parte, tiene una concentración sérica muy baja. Los aumentos de la concentración de esta inmunoglobulina en suero se asocian con procesos alérgicos activos. Tiene una actividad biológica potente, tiene receptores para su porción Fc expresados en basófilos, mastocitos y eosinófilos, a los cuales usualmente están unidos, de manera que cuando interactúa con sus antígenos específicos, los conocidos como alergenos, media la desgranulación de estas células, así que también se asocia con reacciones alérgicas. La IgE también participa en forma activa en la inmunidad contra el mintos. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿por qué los distintos isotipos de las inmunoglobulinas están asociados a funciones biológicas distintas? Parte de la respuesta puede estar en los receptores para la porción Fc de esta molécula. En distintas poblaciones celulares se expresan receptores para la porción Fc de distintos isotipos de inmunoglobulina. Esto permite organizar la respuesta inmunitaria en distintos compartimientos. Así, el receptor para inmunoglobulinas poliméricas, representado en el extremo izquierdo de esta diapositiva, se expresa en células de la mucosa intestinal, un sitio ideal para transportar la IgA e IgM producidas en la submucosa a la luz intestinal. El receptor neonatal para la porción Fc de la IgG se expresa en la placenta, también una posición apropiada para transportar la IgG desde la circulación materna hacia la circulación fetal. Fagocitos y células con capacidad citotóxica expresan el receptor para la porción Fc de la IgG, de manera que se puede facilitar la fagocitosis y la ADCC. El receptor para la porción Fc de la IgA se expresa en fagocitos, lo que pudiera facilitar la opsonización, y en mastocitos, basófilos y eosinófilos se expresan los receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, lo cual permite asociar esta inmunoglobulina con procesos de alergia e inmunidad contra el mintos. Así pues, distintos receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas se asocian con distintas funciones biológicas. Analicemos ahora qué son anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales. Ya hemos mencionado que la mayoría de los antígenos con los que tenemos contacto son estructuras molecularmente complejas. En este ejemplo se nos presenta un antígeno hipotético que tiene 4 epítopos distintos. Si un animal es inoculado con este antígeno, responderá produciendo anticuerpos que reconocen a cada uno de estos epítopos. Si después de un tiempo apropiado tomamos una muestra de suero de este animal, vamos a encontrar que contiene anticuerpos que reconocen al epítopo 1, anticuerpos que reconocen al epítopo 2, anticuerpos que reconocen al epítopo 3 y anticuerpos que reconocen al epítopo 4. Aquí en este esquema se han identificado estos anticuerpos como anticuerpo 1, anticuerpo 2, anticuerpo 3 y anticuerpo 4. Entonces en el suero habrá una mezcla de anticuerpos. Cada anticuerpo va a reconocer un epítopo distinto, pero el suero será una mezcla de diversos anticuerpos. Este será un suero policlonal. En él estarán representados
los 4 clones que reconocen a cada uno de los 4 epítopos del antígeno ante el cual fue retado el animal. Si nosotros tomásemos una muestra del vaso de este animal, podríamos recuperar a las células plasmáticas que producen a los anticuerpos que estamos detectando en el suero. Así, pudiésemos tener un grupo celular o clon de células representadas en el tubo inferior en la parte central de la diapositiva como un círculo rojo que estaría produciendo al anticuerpo 1. Tendríamos otro clon representado por el círculo verde que estaría produciendo el anticuerpo 2. Tendríamos un tercer clon representado por el círculo amarillo productor del anticuerpo 3 y un cuarto clon representado por el círculo violeta que sería el que está produciendo el anticuerpo 4. Fíjense que cada clon de célula plasmática produce anticuerpos con una única especificidad. Asimismo, si consideramos individualmente a cada uno de los anticuerpos del suero policlonal en el tubo superior en la parte central de la diapositiva, cada anticuerpo reconoce a un único epítopo. El asunto es que la respuesta se da contra todos los epítopos del antígeno que ha retado al animal, de manera que la respuesta es policlonal. Esta respuesta es fisiológicamente muy efectiva, pues se reconoce al antígeno en una forma más abarcante, permitiendo un mejor control del mismo. Sin embargo, para ciertas aplicaciones terapéuticas o para procedimientos de diagnóstico, a veces sería deseable no tener una mezcla de anticuerpos, sino tener aislado a un único anticuerpo con una especificidad determinada. Supongamos que nuestro antígeno hipotético es el SARS-CoV-2 y que el epítopo representado con el número 1 de color rojo sea la proteína de espiga, necesaria para que el virus interactúe con su receptor en la célula blanco. Entonces, si tenemos un anticuerpo dirigido contra esa estructura, podríamos utilizarlo para bloquear la infección viral, lo cual sería una atractiva herramienta terapéutica. Kohler y Milstein en el año 1975 describieron un método por el cual es posible obtener anticuerpos de una especificidad deseada y producirlos en forma permanente en laboratorio. Esto es, producir anticuerpos monoclonales. Para esto, el primer paso sería inmunizar a un animal de experimentación con el antígeno que tenga el epítopo contra el cual deseamos producir anticuerpos específicos. Una vez inmunizado el animal, podemos obtener a través del vaso las células plasmáticas productoras de los distintos anticuerpos que se han generado, uno de los cuales será el anticuerpo que nos interesa, en este caso representado por el clon número 1. Entonces viene un paso que se conoce como hibridación, es decir, se conjugan las células plasmáticas productoras de los anticuerpos deseados con células de mieloma, que son células neoplásicas que se reproducen en forma permanente en el laboratorio. Es una forma de inmortalizar a las células plasmáticas productoras de nuestros anticuerpos de interés. Nuestro último paso sería poder separar a estas células fusionadas, que se conocen como hibridomas, en distintos clones, es decir, tener en forma aislada a cada clon productor de los distintos anticuerpos. Esto se logra por procedimientos de diluciones apropiadas, hasta que finalmente podemos tener cada clon por separado. En el ejemplo que estamos presentando, esto significaría que tendríamos al clon número 1, es decir, un grupo de células inmortalizadas que producen en forma permanente un anticuerpo que reconocería a la proteína de espiga del SARS-CoV-2. Este anticuerpo lo pudiésemos utilizar como tratamiento en pacientes para evitar la infección por el SARS-CoV-2 o para controlar dicha infección. Debido a la importancia en el campo de la medicina que ha tenido este método desarrollado por Kohler y Milstein, estos investigadores fueron galardonados con el Premio Nobel.
Con esto hemos terminado la segunda parte de nuestra serie de 3 videos donde estudiamos el tema 3, antígenos y anticuerpos. Los invitamos a ver los otros 2 videos de esta serie.